¿Está más contenta? ¿Sabés que yo tenía ganas? Sí. Venía a tomar unos mates acá afuera. ¿Vos qué decís? Bueno, tomemos, sentémonos. Mirá. La casa rodante Pa. se movió, había temblado. Pegó un temblor acá que fue De 4, terrible. si no me equivoco, fue de 4.9. Bueno, sabés que no estaba grabando, ¿no? No, dale, Javier. Ah, sí estaba grabando. Ese está bueno. Amigos, muy pero muy buen día. Buen día a todos. Les tenemos que comentar que la idea, primero la cara de sueño que tengo, pues bueno, Es nada. muy temprano. Pero hay de verdad, hay un propósito enorme que no teníamos ni idea. Hay dos cosas que tenemos que solucionar ya en este momento. Primero habíamos dicho que íbamos a hacer un video. Hablando de cómo es vivir adentro de una casa rodante con el frío, o sea, cómo combatir con el frío en realidad. Y nos tocó una situación que se la vamos a mostrar sin contarla, sin contarnos. Nos levantamos y nos sorprendimos con algo, pero aparte queremos ver cuál es la reacción de los perros que nunca estuvieron en ello. Así que vamos a abrir la puerta y vamos a ver cómo reaccionan. Lola y Tommy son de que cuando abrimos Salen la y puerta corren, salen y corren para un lado para otro. Queremos Queremos ver ahora ver qué hacen. cómo reaccionan acá. Che, mi cara de sueño, me tengo que levantar más tarde, ¿ok? No, pero aparte con algo que vamos a... Sí. Bueno, cuando salgamos... Yo no entendía, digo, ¿qué hago? ¿Lo despierto, Javier? Sí, ¿O me mandará a cagar? para estas cosas me tenés que despertar. Chicos, vamos a ver la reacción de los perros, cuidado. A ver. Vamos, afuera. Dale, vayan a hacer pis. Mirá, clavados quedaron. Chicos, nos levantamos con esto. Miren esto. No, mirá, vení por favor, acércate, acércate. Tarán, tatán. La casita, la camioneta. Miren esto, ¿con qué nos despertamos, chicos? No, Fátima tiene 4 años ahora. Yo quería salir. A la mierda. Miren esto, miren con qué nos despertamos. Mira. Los perros están felices. Javier. No haga pelota, se no empecé a salir. Nos despertamos con esto, chicos, miren cómo está la casa rodante. No, Fátima no se me puede dice, me dice Fátima, lo despierto, ¿cómo no me vas a despertar? Miren lo que cambió esto, Sigue chicos. nevando, o sea, no sé si se logra Sigue ver, pero cayendo nieve. está cayendo nieve. Queríamos contar hoy en la casita cómo era convivir con el frío. Y Mirá un Lola. detalle es que nos levantamos y no se sentía frío dentro de la casa rodante. No entendemos bien porque acá nos habían dicho que cuando nieva en Potrerillo no se siente Igual frío. no hace frío. Y no hace frío. No hace frío. No hace frío. Miren la camioneta como quedó, está totalmente tapada. No, es increíble, chicos. Esto es para mostrar. Lo que sí me fascina son el tema de la forma de los árboles. Miren cómo quedan, miren. Impresionante. No. Les juro que anoche estábamos planificando el tema de contar cómo era combatir con los fríos, porque algunos dicen, mismo los primos nuestros allá en ciudad dicen, che, el frío, se van a cagar de frío, ojo con el frío. Y yo a Tommy no lo veo. Vení, Tommy. Se van a cagar de frío y no sé qué. Te puedo asegurar que dentro de la casilla No, nada. enseguida vamos a entrar para mostrarles cuáles son nuestras formas de combatir el frío adentro de una casa rodante. Pero esto que estamos viendo ahora no lo teníamos pensado ni Les en juro, pedo. yo abrí la ventana porque desde anoche, tipo nena de 5 años, me desperté y digo, ojalá que haya un poquito de nieve. Un poquito. ¿Cuándo abrí? Ayer eran las 3 de la mañana y yo alumbraba con la linterna por el espejo. Yo todavía estamos averiguando si realmente en algún momento acá, por lo menos en esta zona, en Potrerillos, nevó como nevó ahora, porque es impresionante la cantidad que hay. Increíble. Allá los niños, bueno, nada, te imaginas, Tommy, Lola, mirá, están como Venga. locos. Mirá otra. Están como locos. Mirá Lola, parece. Dios, ¿qué tenés? Vení, Tommy. Chicos, a ver, wow, el cambio. Bueno, la chata, miren cómo quedó la camioneta. Miren cómo quedó la camioneta. ¿Sabés lo peor de todo? Es que después hay que arrancar porque hoy el señor se vacuna. Así que tenemos que ir hasta cerca de la ciudad. Vamos a ir a visitar a mi primo también. Tenemos un día bastante lindo, pero te voy a decir una cosa, ¿ves esto? Y wow. Yo me quiero quedar acá, no te solo. Boludo, Lola, vení, se va a tapar la... Chicos, digo mucho chicos, pero no importa, porque chicos y chicas, sí, ¿entienden, sí no? Escuchen esto. Ay, ¿cómo quedó esto? Divino. Mirá, No pensamos y sigue nevando, sigue nevando todavía. Ay, no, y los hielos, por favor, enfoca eso. Mirá. Miren, acá aparece el que estuvimos la vez pasada en la mina que nos explicaba Claro, las estalactitas. Miren esto. No, impresionante. mirá, ¿esto es hielo? Ah, no. Es cosa. No, gorda, una cubetera. Esta pregunta pelotuda hace hielo. Chicos, vamos por acá. Oh, ¿a dónde está? Mirá Lola está más contenta. ¿Sabés que yo tenía
ganas? Sí. Venía a tomar unos mates acá afuera. ¿Vos qué decís? Bueno, tomemos, sentémonos. Mirá. Mirá como que... Vení, Lola. De verdad, abrir la ventana. Mirá, Tommy corre contento. Abrir la ventana No. y ver por la casilla eso, te juro que... Pero aparte, viste cuando... Bueno, como dice Fatis, no reaccionás, no. Che, si tengo mucha cara de sueño, perdónenme, pero no sé ni qué hora es y anoche nos Yo le acostamos quise tarde. prestar un poquito de base, pero no quiso. Me tendría que poner algo. Bueno, Tommy y Lola, mirá cómo están. No, están felices. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Queríamos arrancar el video de una No, forma habría especial. que- Mirá quién mira. No, el vecino no. El vecino acá vino a... Esos, ve- Van a salir en la página. esos son los vecinos que tenemos acá. Ahí está, mirá, se tiran con de todo. Ahora te librás, Salí, hijo de puta. Salga, corre. Chicos, por favor, policía, manden un... Llega una zanahoria para meterme en el culo. ¿Qué importa, zanahoria? Ese chico que ven allá ya lo tienen, miren. Es el allá. asesino Es el asesino de de Potrerillo. Bueno, la verdad, estamos felices porque ¿Y ellos estarán felices? no sé, pero ahí está. Che, si tienen perros y en algún momento estuvieron en la nieve, contame cuál es la reacción, porque la verdad que estos salieron y se quedaron como Sí. quietos, estatuas. No, y ahora están enfermos. Vení, Tommy, vení, Lola, vení, Lolita, vení. Lola está, Lola con todo. Bueno, gente amiga, la verdad que arrancar el video así me parece que nos cambió el concepto de precio. todo. Estábamos a cada rato, che, está nevando allá arriba, hay que subir, No, hay que íbamos subir al a Vallecito salto, ya de una. Vallecito, y de golpe te levantás, mirá los perros allá atrás, felices corriendo, te levantás y ves todo esto, la verdad que me parece que el video va a arrancar diferente. Hoy te vamos a contar cómo es que hacemos para combatir con el frío dentro de una casilla rodante. Te juro que es, quizás tu cabeza invente mucho más de lo que es, ¿ok? Con el frío y lo más importante, con la transpiración de adentro de la casa sí, rodante, con por lo que le llaman la condensación. condensación. Mirá mi cabeza cómo quedó. Chicos, nos vemos en un ratito, vamos a otro paso, nos metemos dentro de la casita rodante, vamos a tomar unos mates, les Yo igual comentamos. ahora un ratito voy a hacer un muñeco de nieve. Se los Uy, esto, sabés que no la sacamos más de acá. Seguimos nomás así, fíjate qué lindo que está esto. Mirá, paneo. Bueno amigos, habrán visto recién las imágenes que tenemos afuera, que de verdad, mientras hablamos con nuestra gente amiga y por Instagram y por todos lados, les comentamos que era impensado. Fíjate lo que voy a hacer, voy a cerrar acá porque empieza a ponerse de blanco y negro la imagen por el tema de la claridad de atrás. Y otra cosa que vamos a contarles, ¿no? Porque sobre todo nuestra gente que estuvo viendo las imágenes de afuera, que nos preguntaba por los perros, che, pero los perritos no, quédense tranquilos que salieron, estuvieron ese ratito y quedaron adentro con calefacción, porque bueno, sí, obviamente, la nieve, yo creo que no sé, pero capaz que les hace mal y nada, estuvimos atentos a eso. Lola tiene muchos rulos y se le agarraba la nieve, pero como cuando se le agarra con el Claro. barro, y me empecé a preocupar y después dije, pará, esa Lo nieve... cepillamos y Claro, todo, así que cepillamos. quédense tranquilos que Está sequita, están Lola, en su perfecto culito, estado. y tu carita hermosa. Están en perfecto estado los dos, les encantó Así la que, nieve. nada, era más o menos como para ver cuál era la reacción, porque nunca habían tocado la nieve y muchas veces amagamos a subir Sí. allá, pero nada. No nos animamos a llevarlos, acá es diferente, pues salieron y volvieron a entrar a su casa. Cualquiera que tenga, viste, esos perros que los largan y todo, deben seguir, estos son dos boludos, pero no importa, nosotros somos así, Nos somos dio como cosa. fanáticos. Bueno, el tema que íbamos a tocar hoy era un tema que, o sea, siempre los temas los relacionamos a las preguntas que nos hace la gente y bueno, en base a eso también hacemos los programas, ¿verdad? Exacto. En este caso nos preguntaban cómo era que hacíamos para combatir el frío dentro de una casa rodante y más donde estamos. La parte que se me cruzó que vos en algún momento dijiste, yo ni en pedo, o sea, esa gente que va y se mete en Alaska y en la nieve, no sé qué. Hoy la Acá sensación estamos. hoy fue totalmente diferente. La sensación fue terrible abrir la ventana y que ella empieza los gritos, mirá, claro, o sea, un cambio increíble que no lo teníamos pensado. No, aparte de nada, nosotros tenemos la imagen de Potrerillos con el agüita. El agua está congelada, o sea, está así, dura. Los patos están allá, se ven así duros, ¿ok? Así que queríamos comentar, o estábamos planificando este video en algún momento, porque dijimos, bueno, tenemos que comentar cómo es vivir adentro de una casa y combatir con el frío. Esto nos sacó de eje totalmente. Y aparte que nosotros también no teníamos pensado vivir en el frío, como decimos siempre, o sea, entonces fue como que nos dio vuelta todo el... Para los suscriptores nuevos, nosotros viajábamos a Brasil, nos agarró la cuarentena y nos quedamos acá y ya hace 1 año y medio que estamos recorriendo Mendoza y bueno, ahora por suerte parte de las provincias y avisamos que dentro de unas semanitas... Poquito. el 12 de
Julio. 12 de julio vamos a estar recorriendo San Juan y agradecemos a todas las emisoras de radio, a las televisoras. Canal 13 que nos estuvo contactando, así que nada, vamos a llegar y hacer mucho ruido. Hay que hacer ruido para que nos vean y para que nos conozcan, y agradecemos infinitamente a los suscriptores nuevos. Gracias por meterse en esta historia, gracias por compartir y gracias por escribir, y de verdad dejan mensajes, dicen que estamos medio locos, que vamos muy rápido, pero es verdad, no es rápido de la ciudad, sino que nosotros, como le contaba, al trabajar siempre con gente, capaz que uno vive como, estás así ¿no? rápido y a veces cuesta hablar un poco más lento, por eso ahora vamos a hablar más. pero nos cuesta mucho, ¿ok? Así que bueno, vamos con los siguientes puntos para que se den cuenta cómo es que combatimos el frío. Primero, el piso de la casa rodante, de verdad que era frío. Habíamos solucionado, por así decir, cuando estamos con 220, con el Caloventor, el frío ambiental. Pero ¿qué pasaba? A la noche, capaz que, bueno, Javi se levanta muchas veces al baño y pisaba. 14. Claro, pisábamos el piso de la casa rodante, sobre todo a la madrugada o a la mañana, y subíamos, pero era congelado. Sí, muy frío. Congelado. Hasta pensabas que capaz que parecía como que estaba mojado el piso, ¿no? Sí. Entonces la primera opción que en algún momento uno puso fue más que nada por no sé, como por visual. Yo le había comprado las placas esas de goma que son como que se Pisos, pegan, claro, símil madera, símil, se lo habíamos comprado. ¿Qué pasa? Caía un poquito de agua, algo por el estilo, se despegaban, se salían. No, y cuando nos dimos cuenta que sacamos el piso... El calor. Claro, abajo no saben lo que era abajo de ese piso, era para tirar. Los primeros meses que estuvimos acá en Mendoza, estuvimos en la casa de mi tía, ahí en Godoy Cruz ciudad, y era verano, claro, el verano, y la casa rodante prácticamente cerrada, con el calor se empezó a hacer como burbujas abajo y se infló, y quedó horrible, lo sacamos. Sí, se sacó y quedó el piso normal de la casa, entonces claro, en el momento del frío nos dimos cuenta que pasaba mucho frío desde abajo. Sí. Entonces, un día dijimos, bueno, a ver qué podemos hacer, y bueno, ahora Javi les va a mostrar. Me pongo. Y pusimos alfombra, bien de departamento. Por suerte, nuestro amigo ahora está lleno de pasto y todo, porque obviamente que es un quilombo por el tema de lo que salimos recién afuera, y todo. No saben, Bien, agua, pero todo. O sea. Pusimos alfombra, y para los amigos que quieran vivir esta aventura de estar dentro de una casa rodante, mismo a viajeros que les esté pasando ahora y estén viendo el video, es una buena alternativa de poner alfombra, porque de verdad ya no se siente el frío que venía de abajo, y el ambiente aún está más calentito, porque bueno, obviamente con la calefacción más tapar el frío del piso. Provisorio igual, porque ustedes saben, la alfombra es muy sucia. Vos entrás, salí, y creo que le estamos pasando las cosas 600 veces. Pero yo me voy a volver loca con la alfombra. Esto está provisorio ahora, ¿ok? Nosotros, por ejemplo, para cuando vayamos a San Juan lo vamos a sacar porque la verdad que no da. Estéticamente queda feo, lleno de mugre. Pero eso es una buena solución para el piso. Alfombra, y ahora a la mañana te levantás, caminás y está divino. Sobre todo él, porque se levanta 80 veces. Yo duermo, no tengo tanto drama. Duerme como una morsa. Después el tema de lo que le llaman la condensación. La condensación, que en realidad eso es con lo que más sufrimos y queremos mucho, combatir, chicos, porque Javier me dice, bueno, pero no cocines a vapor. ¿Pero y qué cocino? No puedo hacer fideo, no puedo hacer arroz, no puedo hacer nada. O sea, frío afuera, vapor acá adentro, y las ventanas, y se empieza a chorrear la pared, el techo, todo. Y la verdad que ahí tienen que ver mi cara, la paso muy mal porque no sé cómo hacer. Le hemos hecho de todo, hasta se ha puesto, ¿cómo se llama? Nylon del lado de afuera para poder combatir un poco el frío y que no entre tanto. Entra igual el frío. Anoche se me ocurrió, no sé si ven... No, acá, anteanoche, porque nos levantamos y nosotros nos llevamos la calefacción para el fondo, o sea, donde dormimos. Claro, estaba todo calentito y todo seco, pero cuando veníamos... Esa es la solución nuestra, esto chiquito que ven acá. Cuando tenemos 220. Claro, cuando tenemos 220 usamos esto. Ahora estamos tratando de solucionar el tema de cuando no tenemos 220, pero estamos ahí. Claro. Una estufa para usarla con la garrafa. Y lo que pasaba era eso, que estábamos durmiendo todo calentito, seco, pero veníamos acá y como todas las, ¿cómo es que se les dice? Las terminaciones de las ventanas y todo son como de metal. Sí, es acero, como un acero inoxidable pero bueno, nada, eso transpira. Eso generaba mucho agua y se mojaba todo. Entonces decíamos, ¿qué hacemos? Bueno, a Javier se le ocurrió, tenemos una cortinita, la ponemos a la mitad de la casa y dejamos apenitas un poquito abiertas las ventanas. Y eso hizo que nos levantemos y esté la casa impecable, sequita y perfecta. Tuvimos que separar, obviamente, con una pequeña cortina el calor de aquel lado, porque como el calor es seco, no transpira, la habitación está seca y dormimos, pero no saben cómo dormimos. Espectacular. Es más, hoy,
si no nos damos cuenta, No. está nevando, la casa arriba está toda llena de nieve y todo, pero no nos dimos cuenta por No hace cuestiones de frío, ¿ok? Así que quedó cerrado. Y otro detalle más que descubrí ayer fue agarrar uno de los ventiladores chiquitos que tengo acá. Acá hay uno de los ventiladores chiquitos, no sé si ahí está, lo ven. Y lo puse como estos extractores, lo puse apuntando hacia la ventana, hacia el lado de afuera. Entonces anoche ella hizo unos fideos y todo el humo se fue todo para No se afuera. transpiró nada. Así que le fuimos buscando La maña, a ver Sí, cómo sí. podíamos hacer para evitar esa condensación que dicen, porque bueno, probamos con todo, poniendo sal en las ventanitas que te decía que pongas sal, que dejes abierto. Pasa que claro, invierno, no puedes, como decíamos, veíamos un video, te decían, deja abierto. Y videos en las casas, nos muestran en casa, o sea, estamos hablando de ambientes grandes y la condensación es transpira y no hay vuelta. Así que de alguna forma lo estamos solucionando. Igual les voy a decir una cosa, chicos. ¿Vale la pena todo esto? Sí, miren lo que está pasando afuera en este momento, No sé si se chicos. logra ver igual. Sí, cómo no se va a ver, papá. Mira eso. Está nevando. Estaba hablando con mi hermano y me dice, están en Estados Unidos, me Sí, dice. al 1600. Mirá la chata ya, toda mojadita, llena de nieve. Es Por favor, una que cosa de loco. no nos falle, que arranque normal. No, sí, Tenemos sí. que ir despacito. Es una ahora. Vitara, papá, ¿cómo no va a arrancar? Es una Suzuki Vitara. Y de paso también le vamos a mandar un saludito a alguien. A ver, ¿a quién? Sí, que es creo que es la suscriptora más chiquita que tenemos en el Ah, la canal. Peque. Sí, la a Peque. Zoe, que a Zoe la conocimos en La Carolina, en Una ese pueblo genia. hermoso. Una genia. Ella estaba pero feliz, se sacó foto con la casa rodante, con los perros. Nos dijo ¿cómo fue que nos dijo que nosotros tenemos energía como para lograr lo que queremos? Eso es un amor, o sea, ¿Cuántos Zoe... años tiene? No quiero mentir, pero creo que dijo 10. Oh, creo. claro. Y ella quiere que vayamos a las cataratas. Así que en algún momento, capaz quien dice, Tendríamos Zoe, que- estaremos en las cataratas haciéndote un video para vos. Gracias a la gente de verdad que se abren de una forma, chicos, no les puedo explicar, se abren de una forma, gente de San Luis que no se habían enterado que ya habíamos vuelto, Sí. chicos, les preparo una comidita, vénganse acá, o sea, una cosa de No, loco, no. gente que nos ha invitado a Ushuaia, gente que nos hemos encontrado en el camino diciendo, chicos, ahí vénganse, la verdad que estamos fascinados con las cosas que están pasando y con las historias que estamos viviendo, ¿verdad? Sí, totalmente. Así que nada. Último dato, con respecto al frío. Nada, abrigarse y adaptarse, que estamos en otro ambiente, estamos en otra cosa. Es adaptarse nada más, es invierno y hay que pasarlo. Vos me decís, ¿a vos te gusta el invierno? A mí no. A Pero ella si es tampoco. así, sí, si es así, sí. Bueno, ahí estamos. Terminamos de comer unos ricos fideitos. Unas milanesas. ¿Unas milanesas de qué? Unas milanesas de berenjena. Milanesa de berenjena. ¿Quién fue el asesino? Está buenísima. No Bueno. sé, ¿les gusta la milanesa de berenjena? ¿Han probado? Para mí es como una milanesa de soja, como de dice. suela, ¿entendés? O sea, no llena, no hace nada, no sé qué función Son cumple, pero ahí ricas. estamos. Hablábamos un poquito también del tema, bueno, por suerte a medida que estamos grabando el video, obviamente por las redes sociales nos van haciendo consultas y es genial. Tenemos un amigo recién que nos hablaba del tema del frío y creo que en este video más o menos... vamos a sacar las dudas. Sacamos las dudas, sabemos también que hay que adaptarse a ciertas cosas. No estamos en una casa tradicional, entonces bueno, hay que de alguna forma adaptarse y bueno, y buscar los recursos necesarios que sea para estar bien, ¿ok? Nos pasó hacia la misma sorpresa que tuvimos hoy cuando Fati abre la ventana para ver la nieve, nos pasó antes de ayer. El miércoles, a El la miércoles. Chicos, estábamos acá en la casa, justo los perros habían salido a hacer pis, van a entrar noche. Apenas entran. y pensamos que fue movimiento de los perros que subieron. No, la casa rodante Pa. se movió, había temblado, pegó un temblor acá que fue De 4, terrible. si no me equivoco, fue de 4.9. Acá arriba se imaginan, se siente el temblor y después va bajando y la onda expansiva se la va llevando a la ciudad. El cagazo que nos pegamos y yo Mucho. lo primero ya
Somos medio youtubers ya. Lo primero que hice fue agarrar la cámara, no los perros, ni ella, nada. La cámara, porque si registramos ese movimiento iba a ser Exacto, sí. terrible. Hubo 3 temblores. Nosotros sentimos, bueno, el primero que fue fuertísimo y largo. El segundo que fue más cortito y el tercero ya no lo llegamos a sentir, pero sí se sintió en vallecitos, por ahí sí se sintieron Al 3. toque, pero al toque, los primos, todos, ¿están bien? ¿Qué pasó? Se tembló acá, se cagaron, uno puso, ¿no? Es terrible la sensación. Así que, ¿qué decirles? Estamos adentro de la casa rodante, estamos conociendo y sintiendo todas las Y sensaciones también que se te queremos que pueden nos ocurrir. cuenten si alguien sintió esa sensación de algún temblor en su vida, Terrible. en algún lado. Bueno, ojo con lo que van a comentar. No, bueno, ¿qué tipo de temblor? El no. temblor en su cuerpo. Claro, no. Chicos, estamos terminando ya de almorzar y me voy a ir a vacunar. Y va a haber que mostrarlo. Lo vamos a tener que mostrar, a ver dónde, no sé cómo, qué se siente, si me voy a desmayar, me va a agarrar Fíjate si una- realmente, viste que hay veces que queda la aguja adentro, tenés que fijarte todas esas cosas. Estaría bueno, ¿no? Nos vemos en un toque, seguimos con más Un Día a la Vez Viajes, a ver qué pasa. ¿Vamos en camino? Vámonos. Bueno, estamos re maravillados con el camino diferente que nos tocó hoy de Potrerillo, ¿no? ¿Podemos creer? Terrible, chicos, la gente está fascinada porque obviamente que esto, nada, la hace volar a la gente, la verdad, todos haciendo Muñequitos de nieve. Mostrá un cachito A de ver, la... vamos a fíjate. mostrar. Miren. Haciendo muñequitos de nieve, la gente ahí a los laterales, nada, la verdad que despiertan la gente una cierta alegría, que es lo que hace falta tanto en estas épocas tan de mierda, Sí, chicos. se la ve disfrutar mucho a la gente y eso está buenísimo. Qué lindo, qué lindo. De eso se trata un poco también, chicos, de descubrir formas de salir un poco de todo esta mala vibra que hay en el mundo, con toda la razón del mundo, pero bueno, nada, como siempre digo, nosotros no tenemos la culpa, así Y hay que disfrutar de las cosas lindas. hay que disfrutar de las cosas lindas, de lo que te va apareciendo y de las sorpresas como la sorpresa que tuvimos hoy. Me estoy yendo a vacunar. Y yo tengo tres preguntas para hacerte. A ver si me las puedes responder. Chicos, esto no está chequeado ni en pedo, ni sé lo que me va a preguntar, así que te explico, vamos, a ver, decime, a ver si coincide. La primera pregunta. Quiero saber si en algún momento desde que empezó el COVID le tuviste miedo al virus. No. Jamás. Jamás le tuve miedo porque aunque uno veía que la mala información hace que la gente no entienda a veces, y quizás fue eso, la mala información no me hacía llegar cuán importante era esto. Entonces te decían una cosa, te decían otra, que si respirás, que no, que si esto, si lo otro, si te comés un sándwich. O sea, lamentablemente siempre tuvimos muy mala información. La mala información hace eso, que no lo tomes en serio, o que te dé lo mismo, o que realmente no te estés dando O sea cuenta de lo importante que no es. era miedo, pero sí un respeto. Sí, un respeto porque era un virus, en fin, y te lo estaban poniendo a la tele, se está muriendo gente y vos de repente no podés hacerte el boludo. Se tomaron los recaudos todo, pero la verdad a mí me parece que por momentos la mala información hace que la gente se desespere de una forma terrible o se libere y no entienda que esto de verdad es jodido. Bien, la segunda, que viene encapsulada con otra. Preferencia por alguna de las vacunas que te vayan a dar y si en algún momento que te negaste a querer vacunarte. No, ni idea cuáles son, O sea que te pueden poner vodka que da No, igual. es que en realidad la parte que hay que entender que todo humano tiene un sistema diferente y a algunos le pega más. Chicos, desde el momento que nos dimos cuenta que hay personas súper sanas, que se cuidaban, que eran jóvenes, que hacían una vida deportiva y que no fumaban y se cagan muriendo, ahí es donde te das cuenta de que esto es una ruleta. Pero ¿sabés cuál es la ruleta? La misma ruleta de la vida. Acá le toca al que le toca. Hay gente que hemos tenido amigos que se han puesto doble barbijo. ¿Vos me entendés lo que te digo? Doble barbijo para salir a la calle. Y se la contagiaron pegaron igual. todo. Entonces vos decís, es una ruleta, te toca o te toca, no dejes de vivir, no dejes de hacer tus cosas, por eso estamos tan desacuerdo que le cierren los locales a la gente, que la estén manipulando de tal forma que se dan cuenta que no terminan solucionando nada. Ahora, hoy sábado, no sé qué fecha es, liberaron 20 y todo de pico. golpe. Entonces ahora puede llegar a venir otro contagio masivo y entonces Sin saber que no está toda la gente vacunada. O sea. ahí estamos. Y no me respondiste la otra, que si en algún momento tuviste rechazo a querer vacunarte. No, O se te para cruzó. nada. No, es una aguja. Chicos, los que estamos todos tatuados, tenemos todo el cuerpo tatuado, saben de qué se trata. Nada, es un Bien. pinchazo y seguimos. Y por último, sensaciones que tengas antes de ir a vacunarte. No, ninguna. ¿Nada? No, ninguna, porque para mí, a mí me parece, te vuelvo a reiterar, a mí me parece que es el peso que le pones. La vacuna contra el COVID, me parece que ahí viene la sensación y toda la historieta. No sé, vamos a vacunarnos para cuidarnos Bueno. más, para tener un carnecito donde diga, bueno, che, estamos vacunados, nos pueden dejar circular. Se viene el estornudo. Dale, entonces ahí está, el último. Nada, es eso, vamos a vacunarnos y ahora le vamos a mostrar dónde y cómo me vacuno. Vamos Bien, para ¿y allá. vos, Lola, te vas a vacunar? Contra la rabia. Ahí nos vemos enseguida y les mostramos cómo es vacunarse acá en la ciudad de Mendoza. ¡Dale, hermano!
Buen día a todos, chicos. Día lunes, y supuestamente yo me tendría que estar yendo a vacunar y lamentable no. O ya vacunado. Sí, o ya a vacunado. altura. No va a poder ser, como habrán visto, perdí el turno y hablo con la chica que me atendió por teléfono y me dice, no, boludos como vos, está lleno. Así No, nomás. aparte el señor seguía indignado. Claro, pero Hay que ir allá al turno hoy. la chica me hizo entender que entré en un grupo especial que se llama Boludos, que son los que Basta. nos olvidamos del turno, nos equivocamos, lo perdieron, yo qué sé, no sé. Así que, ay Dios, estos perros, chicos, no tengan hijos, por favor. Acá está, Lola es insoportable los lunes a la mañana. Chicos, bueno, entonces les vamos a contar algo que surgió, están surgiendo cosas que son las que nos hacen aprender día a día de cómo resolver y casualmente cómo resolver un tema que es el principal de este video, más allá de todo lo que estemos mostrando, que era el frío en la casa rodante. Acá sí vamos a tratar el frío, no la condensación, sino el frío. La verdad que día a día que va pasando con estos días que nos están tocando con el tema de la nieve y el frío, con decirles, este es un tema muy particular. El cooler, que es el ventilador que está dentro de la heladera que tenemos, empezó a hacer ruido, decíamos, qué raro, taca, lo desarmo porque bueno, siempre digo, para este tipo de vida te tienen que dar un poquito la cabeza porque tenés que estar resolviendo continuamente. Sí. Vos sabés que yo dije, esto es algo, tiene algo, yo me imaginé que iba a pasar por eso. Que era que estaba mal apoyada. O que se Por rompió así la decir. heladera. Bueno, Dije, eso no lo es queríamos una heladera pensar. nueva. Se había congelado toda la parte de atrás del cooler, de tanto frío se había congelado y tocaba el cooler, el ventilador con el hielo, o sea, una cosa increíble. Pero antes de seguir con esto tenemos que hacer algo que lo vamos a empezar a tomar como metodología de cada video, que es que les vamos a dar 3 segundos para que se suscriban. 3. Dicen que el 60% de la gente que consume los videos en cualquier canal no está suscripta, lo mira porque lo mira. Así que vamos a hacer una cosa. 3 segundos, vamos a hacer la nuestra y ustedes en ese momento van a aprovechar a suscribirse y a poner un me gusta y a tocar la campanita para que este tipo de videos empiecen a aparecer en tu vida y lo puedas compartir con nosotros. Así que 3 segundos para ustedes, nosotros vamos a hacer la nuestra. Adri, tocalo ahí abajo, dale. Hola chiquitón, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Qué haciendo? Lola, acá está Lola. Yo creo que se deben estar suscribiendo ahora. Sí, ya ahí. Los videos son buenos. 100 suscriptores. No, pero los videos son buenos. Sí. Les compartimos lugares lindos, momentos hermosos. Yo qué sé. ¿Listo? ¿Ya está? ¿Se suscribieron? Genial, vamos a seguir. ¿Qué es lo que le vamos a contar? A ver, vamos a alargar a estos niños. Sí, van a ir con aquello. Parte de lo que nos está pasando es esto. Fátima, por favor. Como ya saben, las casas rodantes tienen esto que se les llaman como buches, o sea, son lugares donde uno puede guardar diferentes tipos de cosas, ¿ok? Comúnmente a veces te digo que está todo como más o menos, en cada casa rodante lo manejan de la misma forma. De este lado ponen la parte electrónica, de este lado ponen, yo qué sé, Sí, aparte porque repuestos. vos cuando compras la casa ya hay cosas que están pactadas. Acá tenés la parte de la electricidad y allá ya venís con las cosas de agua, o sea, Claro. Eso ya está como pactado. ¿Qué es lo que nos ahí. está pasando? Nos estamos dando cuenta que uno, yo que sé, está sentado, estás mirando la tele, lo que fuera, la tele no miramos, pero bueno, y empieza a salir frío de acá, mucho frío. Estás así sentado y sentís, acá, en esta Frío. parte, decís, che, ¿por qué hace tanto frío si ya pusimos la alfombra en el piso? Claro, O sea, no se entiende. ¿Qué está pasando? Los buches obviamente continúan con la parte del piso abajo. Entonces, bueno, como verán la alfombra que pusimos se llena de pasto, es una mugre, se llena de mugre, pero porque bueno, es lógico, ahí afuera hay pasto, pero pusimos alfombra para que no pasara el frío desde el piso. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a solucionar el tema de los buches. Vamos a solucionar el tema de los buches, vamos a sacar todo, pero lo vamos a hacer en cámara rápida y vamos a alfombrar con esa alfombra que nos dio nuestro amigo Gastón, que es un genio. Dijo, chicos, agarren esa alfombra, limpien y metan. Así que gracias Gastón por eso, como siempre, un bondadoso total. Así que en este bloque vamos a mostrar cómo cambiamos todo este sistema y alguna ayudita obviamente para la gente que estaba viajando, cómo cambiamos este tema. Combatir el frío. Claro, para seguir combatiendo el frío, ¿eh? Vamos nomás, fíjate cómo lo hacemos y siempre quise hacer esto, miren esto. Bueno amigos, me estoy llevando puesto todo. Así quedarían los buches vacíos, ¿verdad? Ahí están.
Bueno, toda esta parte es toda la parte del cablerío y las baterías que le decíamos, así quedarían vacíos, todavía nos falta del agua, bueno, son tres, ¿cómo se llama? Buches. Son 3 buches en total, bueno, ahí quedan vacíos. Lo que vamos a hacer ahora, que era lo que les contábamos, era el tema de poder meterle alfombra a todo, así no nos pasa el frío, ¿ok? Así que seguimos nomás, vamos nomás, bien rápido, seguimos. Tenemos. Bueno amigos, el trabajo totalmente terminado. Miren qué lindo que quedó y qué prolijo. Quedó espectacular, ¿sí o no? Sí, quedó sí. genial, quedó genial. Chicos, bueno. Y más allá nada. de que quedó genial, bueno, esperemos que dé resultado a lo que buscamos. No, es que va a frenar todo el frío que estaba entrando. Les recordamos que bueno, la alfombra esta es provisoria más que nada por el frío, porque detestamos mucho pasto, nada, pero bueno, ahí está. Así que el trabajo terminado. Ahora Fati quería mostrar cómo es la procesión de el Terminado. Chisquido, ¿no? Con el chisquido y Mostrar cómo queda todo cómo acomodado. queda. Bueno, pero tenemos que hacerlo, ¿sí o no? Sí. Bueno, entonces ¿cómo se hace? Vamos acá, por ejemplo. A la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, gente linda, estamos terminando el video. La verdad que creo que este tipo de tips que tiramos nosotros son para gente de verdad, que están continuamente haciéndonos consultas con respecto a eso. Y este video puntualmente creo que es súper importante más para la gente que viaja y que viaja. quiere resolver ese tema. Yo creo que es súper productivo lo que les mostramos. Y la verdad que nos estamos sorprendiendo día a día con la cantidad de gente, bueno, esos son los niños que son imposibles pararlos, con la cantidad de gente que se está queriendo volcar a este tipo de vida. La verdad que nos sorprende un montón la cantidad de consultas que tenemos con respecto a gente que está diciendo... chicos, me estoy por comprar una casilla. Hay uno que nos puso, listo, ya está, me convencieron. Mucha gente, familia, con chicos que Sí, está haciendo sí, esto. sí, o sea, es increíble, la verdad que los felicitamos. Les puedo asegurar de verdad, y lo vamos a repetir en cada video, que esto no tiene precio de verdad y vale la pena. Simplemente quizás para los fines de semana, para un mes de vacaciones, para irse, Sí. pero de verdad, eso es totalmente diferente a ir a un hotel y todo lo que vos quieras. Acá hay una Que también es lindo, porque bueno, pero Sí, es algo diferente. lo te hemos va a mantener hecho. activo las 24 horas del día. Claro, es otra historia. Aparte sentís que estás en tu casa, a diferencia de irte a un hotel o lo que fuera, ¿no? Entonces, bien, hablamos de la comodidad, de tener adentro lo más cómodo, lo más limpio, lo más ordenadito para poder tener una mejor convivencia y un mejor estilo de vida dentro de la casita. Eso es lo que tratamos de hacer y por eso hoy le queríamos mostrar, buscando las formas de poder calentar un poquito más este ambiente y más donde estamos nosotros. Ya saben, para algunos estamos en el medio de Potrerillos, rodeado de montañas. Bueno, y hoy recién cuando desarmamos la casita vieron el fondo que tenemos, o sea, bien hoy frente del dique. con nieve aparte, cerca a 20 metros del agua. Entonces nada, estamos como muy cerca del frío. Y para practicidad, si lo hablamos, Fati, no sé si se dan cuenta, chicas, para ustedes, o para No los son muchachos, empanadas de jamón y queso. para los hombres que les gusta cocinar también, porque hay muchos hombres Sí, que les gusta obvio. cocinar. ¿Qué estás haciendo, Fati? Bien, hacemos unos que la verdad que es una comida que elegimos casi siempre los domingos sí. cuando no hacemos asadito. Unos añolotis caseros, súper fácil, obviamente que no me pongo a hacer la masa ni mucho menos. Tapa de empanada, vos podés elegir el relleno. Yo ahora estoy haciendo con jamón y queso, lo puedes hacer de verdura, le puedes agregar nueces, vos lo que quieras. Las armás como las empanaditas de jamón y queso, mostrarlas así. La tenés que apretar bien, ¿por qué? Porque a diferencia de la empanada de jamón y queso, esto va al agua y va hervido. ¿Sí? Si vos no lo apretás bien o no mojás las puntas, se te puede abrir y el relleno queda todo adentro de la olla y ahí sí que sonaste. Marta Chef, no existís. Para vos. ¡Para vos! Y bueno, después le puedes agregar, ya tenemos la salsita del tuquito calentándose. Hicimos con quesito. Nada, es súper práctico, súper rico sobre todo. Y vamos a hacer una cosa, si estás viendo el video y estás viendo los añolotis y los haces, mandanos una foto, así la subimos a nuestras redes, la foto terrible. de tus añolotis. Ah, y otra cosa, que esto de verdad es una idea de Uriel, que lo amamos porque es un tipazo.
Mientras estás viendo el video, quiero que nos mandes una foto de que estás viendo el video y nosotros lo vamos a subir a nuestras redes en la parte de historia, ¿ok? Así que... Y te vamos a etiquetar. Obviamente, te vamos a etiquetar porque la verdad, ¿qué quiere que le digamos? Estamos súper felices de que vaya apareciendo cada vez más familia y los comentarios son increíbles. Así que estamos felices de poder compartir este tipo de vida con ustedes y agradecerles los comentarios que hacen, que a veces te juro, ¡guau! Es muy fuerte para nosotros y hoy más que nada nos sentimos mucho más acompañados que al principio, que uno no sabía. Hasta hoy con esos comentarios, con saber que se están suscribiendo, con saber que están compartiendo los videos y decir, mirá los chicos lo que están haciendo, y saber que de alguna forma estamos generando un poquito así de ganas de probar otro tipo de cosas, para nosotros es un montón. Así que escuchen esto, muy importante. Deja tu like primero. Sí. Suscríbete al canal. Compartí este video. Así ¿ok? nos expandimos y bueno, nada, somos más. Y la campanita que antes de que aparezca el video va a decir, los chicos de Un Día a la Vez Viajes están por estrenar este video. Y por otro lado, no te olvides, si tenés tu marca y la querés expandir en nuestros viajes, en nuestros videos, en las notas que nos hacen en la tele, en las radios, en todos lados, no te olvides de escribirnos por privado, ¿sí? Y tu marca se va a plotear hasta en los perros si querés la plotear. Si tenés un logo y querés, de verdad, querés ponerlo en algún lado de la Casa Rodante donde sea visual, cada video que hagamos va a aparecer, cada nota que hagamos va a aparecer, y siempre que hagamos un programa va a estar tu loguito ahí y nuestro agradecimiento a ello. La realidad más que nada lo hacemos en vez de andar, no nos gusta ni andar pidiendo ni mucho menos, pero me parece entonces hacer como una especie de trueque entre ustedes, como para que a los dos nos pueda servir, podamos seguir haciendo este viaje. Y te juro que nada más lo usaríamos para ponerle nafta y gas, y poder recorrer y hacer ruta. Así que sin más, chicos, mil gracias por todo. Espero que les guste este tipo de videos. Y que haya sido útil a comparación de otros. Hoy le metimos tips de esto. Bueno, nada, en fin, uno dice, mira, no sabía que la Casa Rodante tenía tal y cual cosa. Lo hemos metido acá. Así que, familia, gracias por todo, gracias por comentar, gracias por estar encima. Nos vemos la próxima vez en Un Día a la Vez Viaje, ¿verdad? Nos vemos. Familia, besitos a todos. Buena semana, buen mes, buen año. Vámonos. Si querés que tu marca viaje con nosotros a todo el interior y el exterior del país, comunicate por privado con nosotros. Tenemos la propuesta justa para tu empresa.